Hola a todos, soy Benji Barros, politólogo y apasionado de las relaciones internacionales, y bienvenidos a un nuevo episodio donde analizamos los eventos que están cambiando el equilibrio del poder mundial. Hoy vamos a hablar de algo que me parece realmente sacado de una película, pero que está ocurriendo en estos momentos. ¿Cómo un país puede derrotar a la superpotencia más poderosa del mundo sin tener que ganarla en tecnología? Y pues lo que está pasando en el Golfo Pérsico en estos momentos es impresionante y aterrador a la vez. Estados Unidos, como sabemos, tiene los sistemas de defensa más caros y sofisticados jamás construidos, pero Irán descubrió algo brillante. No necesita tener la mejor tecnología del mundo para detener a su enemigo y obligarlo a gastar tanto dinero defendiéndose que eventualmente lo quiebre moral o económicamente. Y vemos que claramente eso está pasando en estos momentos, donde Donald Trump no sabe si retirarse o continuar la guerra. Y pues vemos que ambos escenarios posibles sean realmente contraproducentes tanto para Trump como para su gobierno. Y es muy probable también que Trump vaya a perder las elecciones intermedias en los Estados Unidos. Y pues vamos a comenzar como tal a explicar un poco más de esta temática del costo asimétrico de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel. Y pues para eso es importante mencionar algo bastante interesante, ¿no? Cómo es que el ataque de bajo costo de Irán está de alguna manera desestabilizando a los Estados Unidos. Estados Unidos gasta una gran cantidad de dinero en defenderse, en atacar Irán, mientras que Irán pues solamente hace uso de recursos que no son tan caros, como por ejemplo los drones o los misiles balísticos. Por ejemplo, hablando un poco de precios, los drones se estima que rondan en cuanto a su fabricación en un promedio de entre 35.000 a 50.000 dólares, mientras que los misiles balísticos tienen un costo aproximado de 250.000 dólares. A diferencia, pues, los misiles que pues, permiten a Estados Unidos defenderse como los Patriot, cada uno de estos misiles de defensa antiaérea están costando cerca de 4 millones de dólares. Y de igual manera, también los misiles que son utilizados no por los bombarderos B-2 cuestan en promedio unos 2 millones a 1,5 millones de dólares. Entonces vamos viendo ahí una guerra completamente asimétrica donde uno gasta más que el otro. Asimismo, también es importante destacar que pues, los drones son fáciles de transportar a diferencia de los sistemas de defensa antiaérea Patriot, que pues son mucho más visibles, son mucho más lentos. Es decir, Irán podría atacar desde cualquier lugar de su territorio o incluso atacar desde otros territorios, teniendo en cuenta un antecedente bastante interesante que sucedió durante lo que viene a ser el conflicto ruso-ucraniano con la operación eh, Web Spider, ¿no? Del ejército ucraniano, que permitió la destrucción de una gran cantidad de naves del ejército ruso que se encontraban hasta cerca de 1.500 kilómetros al interior de Rusia. En ese sentido, vamos a hablar un poco de cálculos, ¿no? Y cómo es que estas cifras, ¿no? De alguna manera representan un gasto completamente desbalanceado en contra de los Estados Unidos. Y pues para hablar un poco de esto, la ofensiva de Irán en estos últimos días, ¿no? Mediante los misiles balísticos y mediante los drones, ¿no? Pues han saturado el espacio aéreo y han generado un gran gasto para los Estados Unidos. Y justo es lo que les hablaba, ¿no? El costo de un misil balístico está rondando alrededor de los 250.000 dólares. Mientras que la defensa de Estados Unidos hacia sus aliados del Golfo, pues te cuesta cerca de 8 millones de dólares. ¿Y por qué esto? Puesto que al lanzar un misil Patriot no es seguro que vaya a derribar uno de estos misiles balísticos, a lo que se tiene que hacer lo siguiente. Por protocolos de seguridad se tienen que lanzar al menos dos misiles Patriot para detener estos misiles balísticos y también drones lanzados por parte de la Guardia Revolucionaria y el ejército iraní, lo cual pues nos deja con la boca abierta porque vemos claramente que en cuanto a costos, ¿no? La relación de gasto táctico de Irán frente a Estados Unidos es de 1 a 32. O sea, por cada dólar gastado por Irán, Estados Unidos tiene que gastar cerca de 32 dólares.
Y bueno, vamos a hablar un poco del efecto multiplicador y pues qué ha sucedido en estos últimos 4 días, en los cuales han habido ataques por ambas partes y pues estos ataques, como sabemos, iniciaron el 28 de febrero de 2026. El ataque, sinceramente, fue devastador para Irán. Murió su líder supremo y también una gran cantidad de soldados de alto rango, comandantes, algunos clérigos, consejeros, ¿no? Y tuvieron un ataque completamente masivo. Sin embargo, vemos que de alguna manera Irán no ha sido sacudida por completo, debido a varias razones. Uno, el poder dentro de Irán está altamente concentrado, se sabe quiénes son los futuros sucesores, hay una cadena de mando ya previamente designada ante este tipo de situaciones. Segundo, vamos viendo también cómo es que la doctrina militar del ejército iraní se ha visto de alguna manera un tanto más liberada, en el sentido en el cual no necesita de la toma de decisiones centrales, sino si es que la decisión del líder supremo se pierde, es decir, o este fallece o este no las puede dar o las comunicaciones se ven interrumpidas, cada uno de los comandantes regionales, locales, pueden tener propia iniciativa de combate, es decir, no están completamente centralizados y tienen grandes libertades. Es uno de los motivos por los cuales también el conflicto ha continuado pese a la muerte del líder supremo, ¿no?, de Irán. Y pues en los días posteriores se estima que Irán al día ha lanzado cerca de 500 misiles balísticos acompañados también de drones, ¿no? Y estos con un costo ofensivo aproximado de unos 125 millones de dólares, pero algo bastante impactante creo que es cómo es que los Estados Unidos se han defendido, ¿no? Para esos cerca de 500 misiles balísticos, Estados Unidos ha tenido que gastar cerca de 1000 interceptores Patriot para asegurar la defensa total. Pero aún así hemos visto cómo es que algunos misiles, algunos drones han caído en los territorios de Qatar, Arabia Saudita, incluso dejando eh, dejando de alguna manera inhabilitados, ¿no?, algunas bases productoras de petróleo, algunos radares, ¿no?, que ya posteriormente vamos a explicar un poco más, ¿no?, debido a que estas defensas no son 100% seguras, ¿no?, y no son 100% invulnerables. Para estos 500 misiles que hablábamos que habían sido lanzados por parte de Irán, ¿no?, a diario muchas veces, Estados Unidos ha tenido que gastar una cantidad de dinero completamente gigantesca. El costo defensivo total se estima en aproximadamente 4.000 millones de dólares. Y creo que el precio no es completamente alarmante. 125 millones frente a 4.000 millones de dólares. Y pues vamos a ver aquí algunos de los costos de impacto que han tenido los ataques del ejército iraní. Pues el primero, creo, y el más devastador es en la base de Al Udeid en Qatar, con la destrucción, ¿no?, de un radar estratégico de los Estados Unidos que tenía un costo de cerca de 1.100 millones de dólares. También vemos un ataque a los Emiratos Árabes Unidos con la destrucción del radar del sistema de intercepción, ¿no?, que fue alcanzado por uno de estos misiles o drones. Y estas pérdidas, no tan solo en los 4 primeros días de combate, llegaron hasta cerca de 1.900 millones de dólares. Y esto de aquí sin tener en cuenta, por supuesto, el ataque a edificios, a instalaciones gubernamentales, a las embajadas de Estados Unidos en Irán y en el resto de los países del Golfo Pérsico. Sumado también quizás a esto, y esto creo que es muy importante, ya hablando un poco más de la cuestión mucho más económica, energética, ¿no?, al bloqueo del estrecho de Hormuz, que está generando que también el precio del combustible no haya superado, bueno, del combustible Brent al menos haya superado cerca de los 120 dólares por barril, ¿no?, que también es completamente alarmante y que probablemente vamos a abordar en otro video. Y finalmente, otra pérdida táctica, ¿no?, es la pérdida de 3 cazas F-15 derribados, ¿no?, por sus propios aliados, ¿no?, que ahí vamos viendo también cómo es que hay algunas fracturas internas, ¿no?, debido a algunos errores tácticos que se cometen y a la mala comunicación hasta cierto punto que ha habido en al menos ese caso. Hablando un poco más de los radares, ¿no?, vemos cómo es que este radar de cerca de 1.100 millones fue destruido, ¿no? Y es impactante ver cómo es que probablemente pues el gasto que haya hecho Irán fue mínimo. O sea, imagínense al menos que Irán haya lanzado unos
10 de estos misiles balísticos, ¿no? Que serían un aproximado una cifra de cerca de 2,5 millones de dólares, ¿no? Con cerca de 2,5 millones de dólares destruyó un radar que tiene un costo significativamente mayor, de 1.100 millones de dólares. Es decir, incluso si Irán lanzara unos 500 misiles balísticos con un costo de aproximadamente, a ver, aquí teníamos de 125 millones, destruir uno de estos radares ya es completamente positivo. O sea, es creo que uno de los objetivos mayores que pues Irán haya podido lograr conseguir atacando justamente este radar. ¿No? Y pues vemos ahí cómo Estados Unidos, si bien tiene una gran tecnología, no puede defender este tipo de infraestructuras críticas, ¿no? Estratégicas a nivel militar. Y bueno, hablando ya ahora un poquito más rápido respecto a, no sé, factura diaria, los costos, ¿no? De la presencia de Estados Unidos, porque no solamente son estos ataques, no solamente son pues la defensa de los territorios como tal de los países aliados del Golfo Pérsico, sino también vemos cómo es que Estados Unidos tiene presencia directamente en Medio Oriente con tres tipos de actores, ¿no? Primero vamos viendo un poco el tema de la presencia naval con los dos portaaviones, ¿no? En la región, que cada uno al menos tiene un gasto estimado de 1 millón de dólares al día. Imagínense, ya vamos en el día 12, 13 del conflicto, serían cerca de unos 26 millones, teniendo en cuenta que cada uno, ¿no? Gasta al menos, bueno, o el precio de funcionamiento, ¿no? De estos portaaviones es de 1 millón de dólares al día, cerca de 26 millones. Por otro lado, vamos viendo un poco la presencia aérea, ¿no? Es importante destacar que, por ejemplo, en la presencia aérea al menos se han desplegado una gran cantidad de bombarderos estratégicos B-2, pero también F-15, F-35, ¿no? Que han estado atacando posiciones iraníes. Para solamente hacernos una idea, ¿no? Para que uno de estos bombarderos estratégicos B-2 funcione, el costo operativo por hora es de cerca de $150,000. Imaginémonos ahora la cantidad de 10 de estos bombarderos, ¿no? Multiplicados por cerca de 8 o 10 horas, es una cantidad realmente significativa, ¿no? Cerca de unos 15 millones de dólares, ¿no? En un solo día. Y esto sumado también a la presencia terrestre. Hay que entender y hay que comprender que hay desplegados cerca de 50,000 soldados en Medio Oriente, que pues por día para mantener esta cantidad se gasta aproximadamente unos $630,000. Entonces vamos viendo que hay una gran cantidad de costos, ¿no? De la presencia de Estados Unidos, ¿no? En la región, de los ataques constantes en contra de Irán. Y algo que me parece completamente alarmante es cómo es que su público, sus propios votantes de Trump están completamente molestos, Tucker Carlson criticándolo, otros también defensores, ¿no? Y conservadores, ¿no? Y que muchas veces lo apoyaron también, lo están de alguna manera atacando por estos costos y sobre todo por la ruptura de la promesa que en algún momento hizo Donald Trump, ¿no? Para no llevar nuevamente a Estados Unidos a una guerra en el Medio Oriente, ¿no? Y también la crítica que había hecho en muchas ocasiones a Biden, ¿no? Durante su gobierno. Y bueno, aquí mencionar un poco de los costos, ¿no? Del contraataque que probablemente, bueno, que probablemente lleve a cabo los Estados Unidos. Y es importante destacar que, por ejemplo, uno de estos misiles, ¿no? Que pues sirve para destruir posiciones estratégicas del ejército iraní, al menos está costando cerca de 1,300,000 dólares. Imagínense cuántos ataques se han llevado a cabo. Debe haber una gran cantidad de dinero, al menos, que no está yendo a favor de los contribuyentes estadounidenses en infraestructura, en carreteras, en educación, en salud y muchos otros aspectos más. Para eso, y hablando un poco más de cifras, también tenemos una publicación en nuestra cuenta de Instagram en Fanpolitik, entonces los invitamos a revisar justamente esta publicación que hemos realizado, donde detallamos de manera más específica todos los gastos que se han realizado. Y bueno, ya hablar un poco y hablar un poco aquí con esta gráfica, ¿no? De lo que hemos ido mencionando, ¿no? La ofensiva de Irán en realidad es bastante, o sea, mantiene precios
constantes, no es un gasto significativo, mientras que el desgaste financiero para Estados Unidos es completamente gigantesco y abrumador, sobre todo respecto a la cuestión de la defensa, ¿no? Y esto sumado a que probablemente también debido a los ataques de Irán a los aliados de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo a posiciones em, no solamente militares, sino también, por ejemplo, a algunas bases donde se produce petróleo, donde se extrae petróleo, ¿no? Pues también está afectando un poco, uno, el precio del combustible, dos, también este ataque que se están dando a estas bases, ¿no? Que de alguna manera desalinizan, ¿no? El agua de mar para obtener agua potable, también podrían causar una gran catástrofe. Aún no se ha visto un ataque, pero se estima que si es que hay un ataque, ¿no? A estas bases desalinizadoras, ¿no? De agua, es muy probable que se genere una gran crisis, ¿no? Dentro de esta región, ¿no? Y dentro de estos países, teniendo en cuenta que uno de los grandes problemas del Golfo Pérsico es la falta de agua y muy probablemente podría generar una gran crisis migratoria en la región que afectaría no solamente, ¿no? A los propios países afectados, sino también en los países vecinos, ¿no? Vamos viendo ahí el caso de Egipto, el caso de Siria, el caso de Turquía, ¿no? Que sería uno de los países más preocupados, pero creo que el gran golpe sería que esta crisis migratoria llegue directamente a la Unión Europea, ¿no? Quienes de alguna manera algunos han apoyado el ataque, otros han mantenido neutrales, otros han estado en contra, como el caso de Pedro Sánchez. Entonces, vamos viendo que más o menos esa es la situación en cuanto a este conflicto y por qué Estados Unidos está gastando mucho más y está perdiendo desde mi punto de vista el conflicto. Bueno, eso sería todo y espero que les haya gustado este análisis.